amplia en relación a los pueblos indígenas y a sus derechos, que por una parte incluye una política sectorial que basada en la adquisición vía mercado de tierra y en el desarrollo económico-social de las comunidades, pero con recursos insuficientes y con un retardo muy grande en el cumplimiento de sus objetivos, pero por otra parte tiene una política basada en un esfuerzo por expandir la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, lo que se ha traducido en la proliferación de proyectos de inversión que son impuestos sin la consulta y menos el consentimiento previo de las comunidades, y que tampoco resulta en una participación en los beneficios que estos proyectos generan. En el caso del pueblo mapuche, sus organizaciones han desarrollado un proceso de organización y movilización en defensa de sus derechos internacionalmente reconocidos, que incluye esencialmente la movilización pacífica, el derecho de petición, la participación en todas las instancias de diálogos convocadas por la autoridad desde el retorno a la democracia hasta la fecha. Y también algunas acciones de protesta social han resultado efectivamente en el quebrantamiento de la ley, fundamentalmente aquella relativa a la propiedad, son esas precisamente las acciones que han sido, y las pacíficas también, las que han sido objeto de una política de hostigamiento por parte de las autoridades. Los obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos son de diversa naturaleza. Consideramos que el Estado no ha comprendido el rol que juegan las organizaciones de pueblos indígenas, del pueblo mapuche en este caso, y así como las organizaciones de protección y defensa de los derechos humanos, y ha desarrollado una serie de prácticas que resultan lesivas de sus derechos a el ejercicio de esta función valorada y protegida por Naciones Unidas y el sistema interamericano. Fundamentalmente, estas prácticas y acciones son las siguientes: la manipulación del poder punitivo del Estado y de sus órganos de justicia, resultando en el hostigamiento a los defensores de derechos de pueblos indígenas. Esta es una práctica que se ha instalado desde la década del 90 a través de la proliferación de acciones judiciales en contra de dirigentes indígenas que reclaman sus derechos. En la década del 90 se utilizó en 4 oportunidades la Ley de Seguridad Interior del Estado para estas situaciones. Una ley que concede a los jueces mayor discreción en la evaluación de las pruebas y limita el derecho a apelar. A contar del 2000 se utiliza de una manera habitual la legislación antiterrorista para perseguir casos que involucran a defensores de derechos del pueblo mapuche. Esta es una legislación de tiempos de la dictadura que, si bien ha sido modificada, establece una penalidad que duplica la de la ley común y debilita las garantías procesales de los imputados al ampliar los plazos de detención, al permitir la reclusión en lugares especiales, al permitir la intercepción y registro de comunicaciones, al restringir sistemas de visitas carcelarias y al permitir la protección de la identidad de los testigos, lo que dio lugar a la práctica del testigo secreto. Dicha ley ha sido invocada en más de 20 ocasiones, ha resultado en la condena hasta penas de 10 años de una decena de dirigentes mapuche, y 6 de ellos siguen en prisión. A pesar de que la presidenta Bachelet luego de una larga huelga de hambre de los presos mapuche por ley antiterrorista, manifestó de no seguir aplicando dicha legislación, estos presos, 6 de ellos siguen privados de libertad, dado que iniciativas legislativas para terminar con esa situación no han encontrado acogida. El Ministerio Público, además, sigue persiguiendo judicialmente e imputando a defensores mapuche en comunidades en conflicto de la comisión de diversos delitos ordinarios, tales como hurto, abigeato, lesiones, acusaciones muchas veces infundadas, que obligan a los imputados a permanecer en prisión preventiva por largos periodos. El caso de la comunidad de Temucuicú, hoy día en la comunidad de Ercilla, tiene hoy día 17 órdenes de aprehensión, lo que impide a sus representantes ejercer
una vida normal y la representación de su comunidad. A esos caben agregar los actos de hostigamiento y de desprestigio de parte del Estado o de sus agentes en contra de organizaciones de defensa de derechos humanos, que son señalados en la presentación que se ha hecho a esta comisión. Otra de las actitudes del Estado que consideramos que lesiona los derechos de los defensores es el uso excesivo de la fuerza pública en contra de defensores de derechos humanos de pueblos indígenas, con grave violación de derechos esenciales como la vida y la integridad física. Dado que también va a usar uso de la palabra Adolfo Millagur, solamente señalar que son múltiples y reiterados los casos documentados de maltrato físico y trato degradante por parte de la policía en contra, en particular, de defensores de derechos mapuche, a contar de fines de los años 90. Ellos han resultado ya en 2 ocasiones en la muerte de estos defensores. En ambos casos, en todos los casos documentados, no existe ninguna relación de proporcionalidad entre la fuerza utilizada por los defensores de derechos del pueblo mapuche con aquellos que los agentes policiales del Estado utilizan. No se ha cumplido lo dispuesto en los principios internacionales sobre el uso de la fuerza pública por parte de los agentes de seguridad establecidos en los códigos de conducta de seguridad pública de la Asamblea General de la ONU del 79, que dispone que dicha fuerza es necesaria y proporcional. Estos casos persisten hasta la fecha. El año 2007, el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas constató la existencia de más de 20 casos de violencia policial en la Araucanía, fundamentalmente, que han sido puestos a disposición de la autoridad. Hasta la fecha no se tiene una respuesta por parte de ella. Solo en el año 2008 se han constatado 3 actos graves de violencia policial. La muerte de Matías Catrileo Quesada, estudiante de agronomía de 22 años de edad, el 3 de enero, muerto por una bala de la policía por la espalda. El policía que fue procesado está en este momento en libertad provisional. Allanamientos ocurridos con posterioridad a ese hecho en comunidades aledañas, sin orden judicial, con helicópteros y con grandes efectivos policiales, y detención de una decena de integrantes de comunidades mapuches sin fundamento alguno en la ciudad de Ercilla el 2 y 3 de febrero pasado, en el contexto del aniversario de la ciudad. Hechos que han sido comunicados al ministro del Interior, el que ha negado hasta la fecha haber hecho recepción de la comunicación que le fue hecha por el Observatorio de Derechos de Pueblo Indígena. Finalmente está la situación de impunidad en que quedan estas violaciones de los derechos humanos de los defensores de pueblos indígenas. Ello es preocupante y se debe en gran medida a que los delitos cometidos por agentes policiales del Estado en contra de defensores indígenas son, de acuerdo a la ley vigente, de competencia de los tribunales militares, los que siguen teniendo jurisdicción exclusiva sobre abusos tales como la tortura, el homicidio o el uso injustificado de la fuerza por parte de carabineros si se cometen durante actos de servicio o en recintos militares. Hay que señalar que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005, en el caso Palamara y Barne, estableció que el Estado de Chile debía adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales, de manera de que en caso que considerara necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, esta debía limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo y en ningún caso involucrar a civiles, que civiles se vienen sometidos a la jurisdicción de los tribunales penales militares. Tal reforma legislativa propuesta por la Corte en el año 2005 no ha sido a la fecha propuesta materializada por el Estado de Chile. Por tanto, en virtud de la gravedad de estos hechos, de la violación de una serie de garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo presente también las recomendaciones de la Comisión Interamericana en su informe relativo a la situación de defensores y defensores de derechos humanos, que estos hechos fueron ya expuestos ante esta comisión el año 2005 y persisten hasta la fecha, es que solicitamos a la comisión se adopten todas las medidas posibles para investigar la situación de violación de los derechos de los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas, en particular
y en virtud del artículo 40 del reglamento de la Comisión, le solicitamos considere la realización de una investigación in loco para efectos de analizar esta situación. Y desde ya solicitamos al Estado de Chile que en forma consistente con su adhesión pública